Mayor. Espero se pueda usted estar ahí conectado y estar un poco tranquilito. Me vine para acá al carro, hermanos. Ahí si ve a la vecina que sale, ay, discúlpeme. Pero desde la mañana traigo una palabra para ustedes y dije, bueno, voy a tener el tiempo y voy a hacer el tiempo para conectarme y poder darles esta palabra a ustedes, hermanos. Voy a estarles compartiendo en Mateo 10, capítulo 29. Y yo quiero que usted lo vea. Está Mateo 10, capítulo 29, dice la palabra del Señor. Voy a leer desde el 28. Yo quiero que todos los que están entrando estén atentos a lo que vamos a ver. Si yo me conecté en este momento, es porque de verdad me gustaría que te dejes, eh, que te dejes tocar por Dios y que dejes que el Señor sea hablando a tu corazón, porque en este proceso que tal vez estás viviendo, estás esperando una palabra que, es más, tal vez hasta le has pedido al Señor una palabra y el Señor eh, le ha placido hablarme, traerme esta palabra y Él sabe que al darme la palabra yo voy a compartirla con ustedes. Así que yo le pido que le digas a tu mente, recibe la palabra, corazón, recibe la palabra, porque cuando uno abre las escrituras, amados, y siempre lo digo, es porque Dios va a hablar. Así que yo no traigo una palabra así como quien dice una profecía o algo, sino una palabra que el Señor puso en mi corazón y deseo que te sirva. Y cuando se abren las escrituras, claro que tiene que servir esta palabra. Esta palabra te va a servir en tu proceso. Entonces mira lo que dice en el capítulo 10 de Mateo, versículo 28. No temáis a los que matan el cuerpo, que no pueden matar el alma. Antes temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero mira el 29. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. Aún vuestros cabellos, vea lo que dice, están todos contados. Así no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces, aquí el Señor está dando un mensaje principal. Es que no tenemos que temer a nada de lo que estemos pasando. Y da un ejemplo de una de sus creaciones más pequeñas que Él hizo en este mundo. Una de sus creaciones más pequeñas fue los pájaros. Y ellos vuelan y andan como el viento o a donde el viento los lleve o las estaciones del viento los lleve. Pero ellos no se mueven por sí solos, sino que Dios tiene el control de ellos. Entonces el Señor en este momento te dice a ti que no temas. No importa cuántos desafíos tú tengas que cruzar en tu vida o estés cruzando, es que no temas. Yo creo que todos se queden hasta el final porque tengo esa palabra, tengo varias palabras. La primera es que no temas a enfrentar los desafíos que te están tocando enfrentar. Si eres mamá, como yo, cruzamos desafíos como madres, aun cuando están pequeños, pero si eres mamá de adolescentes, no temas al desafío que te está tocando llevar con tus hijos. O si ya tus hijos están grandes, pero eres abuela y ya no sabes qué hacer o sientes que ya todo está perdido, que ya no puedes hacer nada por los nietos. Son desafíos que te toca vivirlos personalmente y que nadie te lo va a entender. Pero no temas. Dios tiene el control de todo, que aún la tempestad más grande, aún en medio de esa tempestad, ha enseñado a las mayores de las águilas, a las más fuertes, les tuvo que enseñar
volar con fuerza en medio de la tempestad. No sé si te está entendiendo. Entonces, aún en medio de la tempestad, el Señor obra para bien. O sea, todo obra para bien. Aún aquello que nosotros pensamos que nos está afligiendo en este preciso momento, o sea, en tu presente. Yo te estoy hablando del pasado, te estoy hablando de tu presente. Aún eso que tú crees que es el mundo se perdió o que se acabó para ti, aún eso Dios lo puede utilizar para cumplir su propósito en ti. Entonces, Dios no pierde el control de todas las cosas. Él no pierde el control de tu vida. Pero hay momentos donde tal vez tú sientas que el control se perdió porque tomaste ciertas decisiones. Y aún esas decisiones el Señor las respeta. ¿Por qué? Porque Él dejó libre albedrío. Y aún Él va a respetar todas las decisiones que tú tomes. Y tal vez lo que tú estás viviendo ahorita son consecuencias de tus malas decisiones, decisiones que no estuvieron en su momento avaladas por Él. Él no quiere que nadie sufra. Él no quiere que en este momento tú estés pensando que el Señor ya se olvidó de ti. Él no quiere eso. Y tampoco quiere decir que Él ya perdió el control de tu vida. Hoy puede ser el día en que tú le des el control al Señor. Todas las cosas, dice la Biblia, que obran para bien. ¿Sí? Y mira que el amor de Dios es tan grande que aún en nuestra desobediencia, aún en aquellos momentos de desobediencia, aún cuando el Señor te dijo no hagas esto y lo hiciste, aún ahí el Señor se mete para rescatarte. Cuando tú eres de sus escogidos, cuando tú eres de sus llamados, y Él sabe que tú estás en el lodo cenagoso, te deja un momento que vivas las consecuencias de tus actitudes. Pero Él aún allá, Él se va a ir a meter y te va a ir a sacar. Porque así es el Dios que usted y yo adoramos. Sí. Ahora, ¿cuándo ignoramos el propósito de Dios? Ignoramos el propósito de Dios en la mayoría de las veces cuando Dios permite que nos pasen cosas que nos aflijan. Esa es otra. Te acabo de hablar de una tormenta o de un proceso que me aflige por mi desobediencia. Pero ahorita te estoy hablando de un proceso que Dios está permitiendo que tú vivas. ¿Sí? Él está permitiendo que tú vivas, que Él de hecho permite también que nuestro corazón se aflija. Sí, y tienes que entenderlo eso, porque si tú no entiendes, si tú ignoras el propósito de Dios en ese proceso, entonces es ahí que olvidamos que Él tiene el control. Y es ahí donde comienzan las frustraciones, es ahí donde comienza el reniego, es ahí donde comienza la falta de fe, es ahí donde comienzan el cuestionamiento, es ahí donde empezamos a cuestionarnos, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me aconteció tal enfermedad? ¿Por qué tuve yo que hacerme cargo de esta responsabilidad? ¿Acaso esto va a ser para toda la vida? ¿Por qué? Y empezamos a cuestionar cosas, y empezamos a frustrarnos y empezamos a sufrir cuando ignoramos que Dios tiene todo bajo control. Entonces, yo quiero hoy dejar en tu corazón de que no importa lo que tú estés pasando, quiero que le vuelvas a decir a tu espíritu, a tu yo, de que Dios tiene todo bajo control. Que tienes un Dios que te ama y que tal vez ahorita estás en una situación que te aflige porque tú mismo o tú misma te metiste ahí. Pero quiero que tú le recuerdes a tu mente y a todo tu ser que tienes a un Dios que te ama y que es lo único que está esperando en esta tarde, que reconozcas que Él te ama. Entonces, cuando tú reconoces que Él te ama, entonces es ahí donde Él se mueve. Mueve a los suyos, mueve su ejército, mueve sus ángeles para que te vayan a sacar de donde estás. Y ahí va y te vuelve a sacar y te vuelve a poner en lugares especiales, te quita ese traje sucio que tú mismo te pusiste y te vuelve a poner otro limpio, porque Él dijo, hay alguien en la tierra que ya reconoció que le amo
y no dejaré avergonzado a aquel que está confiado en mi amor. ¿Mm? Entonces, te afliges porque crees que nadie te ama y de hecho hasta crees que hasta el mismísimo Dios te dejó de amar y te dejó de al lado. Y dices que el Dios lo está con la hermana Suani y no está conmigo. No. Dios quiere un corazón que sepa que tiene a alguien que le ama. Entonces es ahí donde comienza su acción. También el Señor quiere que sepas, oye lo que te voy a decir, mira que cambiaste de postura. El Señor quiere que sepas que lo que sea que tú estés pasando y que está haciendo tu corazón arrugadito y chiquito y sientes que estás solo y sientes que estás sola y sientes que no vas a salir de ahí, quiero que sepas que el Señor tiene todo bajo control. Que aún aquellas cosas que el enemigo provocó para meterte en esa situación, aún eso el Señor lo puede usar para bien, porque tenemos un Dios que sigue avergonzando al infierno. ¿Se entiende? Tenemos a un Dios que sigue avergonzando al infierno. O sea que todas aquellas cosas que probablemente ahorita se haya levantado en tu contra y que sientes que estás en un laberinto sin salida, aún eso el Señor lo puede usar para traerte la bendición. O sea, imagínate el águila cuando está en medio de la tormenta, todos sabemos eso, ese ejemplo. O sea, él cuando está en medio de la tormenta anda volando, él anda en su vida, él anda en su tema, pero de repente viene la tempestad. El águila no se va a quedar ahí, el águila busca subir más para estar encima de las nubes. Porque él tiene una confianza, él sabe que tiene fuerza, él sabe que tiene la capacidad. Si él no supiera su identidad, esa águila cae y muere, siendo un pajarito sencillo. Pero él es un águila que sabe que él puede subir, subir, subir. Y tú sabes que tú puedes ser eso. Tú tienes todas las capacidades habidas y por haber. Somos nosotros, eres tú quien te estás limitando. Tú limitas tu mente si es que yo no puedo hacer eso. Porque según tú, no puedes. Pero si tú supieras el Dios que tú tienes, tú supieras que tienes la capacidad de hacer muchísimas cosas y de alcanzar muchas cosas. Y de derribar gigantes y de derribar fortalezas y hacer con una sola orden que demonios huyan de tu vida. Pero ¿qué pasa? Estás ignorando que Dios tiene el control de tu casa. Estás ignorando que Dios tiene el control de tu economía. Estás ignorando que Dios tiene el control de tu matrimonio. Estás ignorando que tú eres su hijo, que tú eres su hija. Estás ignorando eso. Entonces, ¿por qué pasa esto, hermana Suani? ¿Por qué lo ignoro? No quiero ignorarlo, quiero creerlo. Porque no tienes arraigada tu fe. ¿Por qué? Porque necesitas buscarlo más. Porque necesitas orar más. Porque necesitas apartarte un tiempo para Él. Necesitas, mira, yo no te voy a dar que hagas tantas oraciones. Lo único que yo te quiero aconsejar es que tengas un tiempito para Él. Apártate. Haz lo que hago yo. Apártate. Y el dolor que traes ahí, grítalo, llóralo con Él en su presencia. Háblalo con Él. Vete a solas. Tienes niños como yo y están gritando y no te dejan. Busca un lugar, hermano. Tiene que haber un lugar que tú te vayas. Tiene que haber un lugar donde tú te vayas y estés con Él. Que mi mente no me deja, hermana Suani. Pídele a Él, Señor, mi mente no me deja. Quiero estar contigo, pero mi mente no me deja. Ahora, hermanos, te voy a dar un ejemplo de vida. Cuando lo di este domingo, voy a abrir aquí porque me estoy asando. Cuando yo me vine de Honduras, yo voy a serles sincera a ustedes. Yo cuando me vine de Honduras, yo me iba a casar con una persona. Esa persona en Honduras, tal vez así robo su atención.
Esa persona en Honduras, yo duré un tiempo determinado con esa persona en una relación. Fue cuando yo me medio alejé bueno, me alejé del Señor, pero nunca dejé de estar en mis oraciones con Él. Nunca dejé esa relación con Él, mas sin embargo, era una relación a medias, pero Él me llamaba siempre a la oración, siempre me llamaba, siempre mi espíritu sentía la necesidad de estar con Él. Pero llegó un momento donde mi corazón se sintió destruido, muy destruido porque yo estaba ilusionada con esa persona, sentía que quería a esa persona en ese momento y las cosas no funcionaron, ¿ok? Entonces, como no funcionaron las cosas por diferentes razones, que no tiene sentido mencionarlo, entonces yo decidí irme a mi pueblo. En ese momento mi mamá se puso muy mala. En ese momento mi hermano iba a salir de Honduras como inmigrante, mi hermano mayor. Entonces yo estaba decepcionada. Si te fijas, era una situación familiar terrible porque mi papá también se había ido de casa. Entonces estábamos todos peleados también. Estábamos con el corazón llenos de odio, no de odio, pero sí como de orgullo y también de pleitos, división y así. Entonces yo sentí que yo no tenía nada que hacer en Honduras y que no iba a perder nada con venirme a una aventura. ¿Ok? Me vine, me vine, hermanos. Y el enemigo pensó que todo lo que el Señor había destinado para mí como propósito, Él dijo, aquí la voy a destruir. Aquí la voy a destruir, esta es mi oportunidad. Y sí, todo el camino, eh, yo sé que usted dirá, pero como una persona que dijo que estudió, se vino de inmigrante. Ahí está, o sea, yo estaba tan decepcionada que yo no quería esperar cita para ir a la embajada. Yo ya había ido 2 veces a la embajada americana a pedir mi visa, pero no me la daban porque en Estados Unidos había una persona que se había pasado con mi acta de nacimiento y yo aparecía en el archivo migratorio como con orden de deportación. Entonces cada vez que iba yo la primera vez que fui no me dieron la visa. La segunda vez que fui me la iban a dar porque presenté todos mis documentos de la abogada y todo, que trabajaba en un buffet y todo. Ella me firmó todo, cuánto ganaba y todo así. Pero en mi cuenta bancaria no había lo suficiente, me dijo el cónsul. Entonces yo dije, tengo que esperar un año, al menos allá en Honduras, creo, en ese entonces era un año para esperar, para volver a solicitar. Pero yo no tenía la paciencia, no quería, estaba decepcionada, estaba triste, estaba mal y me vine. Me vine como una persona que no quería saber absolutamente nada de nadie, ni de familia, ni de nadie. Entonces me vine decepcionada. En todo el camino, las personas con las que yo me vine se burlaban de mí. Decían, ¿qué hace una persona como tú acá conmigo, con nosotros? Y se burlaban. Pasé por lugares de brujería donde nos encerraron en un cuarto y en el otro cuarto habían brujos haciendo limpias, hablando en lenguas y muchas cosas. Había Santa Muerte donde nos encerraban y cosas muy horribles. Estoy a punto de ser secuestrada aquí en México. Entonces, pasaron todas esas cosas que llegó un punto que yo dije, ¿qué hice? Me sentía avergonzada de lo que yo estaba haciendo. Decía que ninguno de mis compañeros de universidad se den cuenta de lo que yo ando haciendo, pero era por aventura, decía yo. Total, no tengo nada que perder cuando. Pero, amados, ¿por qué te estoy contando toda esta historia? Porque aún de ese pasado loco, aún de esos errores que yo cometí, eh, aún esos momentos decisiones que yo tomé sin sabiduría, aún
esos, ese pasado feo que yo siento que tuve un pasado feo. De ese pasado feo, el Señor le dio vuelta al propósito del enemigo e hizo lo que ahora yo estoy viviendo. Hoy por hoy yo nunca me imaginé que en esa travesía iba a conocer al pastor. Yo nunca imaginé que al llegar aquí al punto final de mi travesía, allí yo iba a conocer al pastor, a Gilberto. En ese entonces era Gilberto, un hombre que a la misma fecha que yo le pedí un esposo, a la misma fecha él le pidió una esposa. Y él le dijo, yo no sé qué parte del mundo me la vas a traer, pero necesito mi esposa. Entonces el Señor, lo que el enemigo dijo que iba a ser burla, el Señor obró para bien. Desde ese entonces él tenía el control. Él sabía que en ese momento yo iba a empezar a tener un encuentro con él, pero me tuvo que llevar a ese momento, me tuvo que llevar a un lugar de terror donde iba yo en un carro con los de la maña, con sicarios, hermanos, siendo trasladada a otro lugar con sicarios, oiga bien, fumando marihuana ellos y yo encerrada en ese carro. O sea, era un horror y yo teniendo el espíritu, el don de discernimiento espíritu, yo sentía pavor de estar ahí. Pero el Señor dijo, voy a hacer esto con estos dos. Sacó a mi esposo de lo que él se dedicaba, porque él cuando yo lo conocí con Biblia en mano. Yo algo que yo admiraba de ese varón era que a pesar del ambiente donde él estaba, yo lo miraba que se apartaba a leer la Biblia. ¿Sí entiende? Entonces, él se apartaba a leer la Biblia y yo me apartaba al techo de ese lugar donde yo lo conocí, que era en una casa. Yo andaba con mi hermano, recuerden. Y yo me iba al techo de la casa porque yo estaba triste. Pero las veces que yo entraba al cuarto, yo miraba a Gilberto allá por una esquina con una Biblia pequeña, chiquita de bolsillo, leyendo la Biblia. Y yo me iba para atrás y me subía porque había una escalera y me subía al techo a orarle al Señor y decir, Señor, ¿qué hice? Mi país está muy lejos, ¿qué ando haciendo acá? Y yo me sentía la peor. Ahí me humillaban por simplemente traer lentes y me pusieron el sobrenombre la muchacha de lentes. Siempre me decían así, la muchacha de lentes. Entonces, yo no sabía que ese varón que yo miraba en aquella esquina, a veces poniéndose calcetas. Yo sé que usted se va a hacer unas preguntas, pero no se imagine más de lo que le estoy diciendo, ¿ok? Yo miraba al pastor, a Gilberto en ese entonces, que lejos, un hombre muy humilde que se dedicaba a llevarle la comida a los inmigrantes. Y yo lo miraba de repente alistándose, poniéndose sus zapatitos. Y yo de repente lo miraba cómo se ponía sus calcetas y que se iba a comprar la comida de los inmigrantes, comprar cosas para mujeres como toallas sanitarias y así. Y una de esas que me dijo, ¿quieres acompañarme? Y es tan callado que en todo el camino nos fuimos caminando y no me dirigió la palabra. Íbamos caminando, caminando, pero él dijo que era para que yo me distrajera porque me miraba mal y que era para que yo me distrajera. Sin nosotros saber que íbamos a ser esposos y ahora íbamos a ser pastores y y papás de 3 niños hermosos. Entonces, quiero que tú veas una historia real que no estaba en nuestra mente, que no estaba en nuestra historia, no estaba, porque yo tenía un propósito trazado, llegar a Estados Unidos, ayudar a mi mamá, mandarle dinero a Honduras y así, ser la mejor hija, ¿no? Entonces, quiero que tú veas que, de lo que el enemigo de un pasado lleno de equivocaciones, el enemigo quiso confundirme, quiso estropear el plan de Dios, pero aún ahí el Señor dijo, voy a hacer esto, voy a armar esta situación, voy a poner los rompecabezas en su lugar y voy a hacer un propósito. Ella tiene un llamado, él tiene un llamado, los voy a unir, son este estilo, voy a transformarlos, voy a procesarlos. Y así pasó, así pasó.
Cuando yo cruzo, hermanos, cuando yo cruzo, porque crucé, ese varón no se me salía de la mente. No era porque yo andaba en locura, no era porque simplemente yo sabía que andaba en mi mente y no quise perder el número de teléfono de Gilberto. No le digo ahorita pastor porque ese entonces era Gilberto. Y yo me lo ponía abajo de mis zapatos, en mi tenis, me lo metía en el zapato, adentro de de mi calcetín, pues. Yo decía, llego a Honduras y yo voy a hablarle a este muchacho cuando yo no hago eso. Le voy a mandar un mensaje, le voy a decir que este es mi número de teléfono, sin yo saber que cuando yo estoy haciendo eso, él ya me ha mandado un mensaje al Facebook. En ese entonces yo no usaba mucho el Facebook. Y yo no le estoy contando una historia de amor porque no quiero que se me pongan románticos, sino que quiero que vean lo que el Señor estaba haciendo. O sea, cuando Dios trabajaba en mí allá, cuando yo caigo presa, amados, yo le predicaba a 100 centroamericanas. 100 centroamericanas, éramos 100 las que estábamos ahí. Guatemaltecas, hondureñas, salvadoreñas. Estábamos encerradas en ese lugar. Se levantó el enemigo con unas mareras que habían ahí, porque eso pasa. Y me dijeron de que había un grupo de mareras, de pandilleras, pues, que querían, que tenían un cuchillo y que por estar yo predicando la palabra ahí dentro de prisión, iban a hacerme algo. Pero fue ahí cuando me dieron a mí mi salida, ¿no? Para Honduras. Llegué a Honduras. Me cuenta el pastor que él dijo, bueno, si ella no me localiza, yo voy para Honduras. Yo voy a ir a buscar a esta muchacha a Honduras. Pero era porque Dios ya había comenzado un propósito en nosotros y ese propósito se tenía que cumplir. Ahora, volvemos a la realidad de lo que te estoy diciendo. Si Dios te tiene en este momento, sabiendo tu pasado, convirtió todo aquel pasado que tú tenías desde tu juventud y hoy en día estás como estás. Imagínate lo que el Señor va a hacer en un futuro con el presente que tú tienes ahorita. O sea, no sé qué es lo que tú estés pasando, pero yo estoy segura que tú estás mejor a como estabas antes. Yo estoy segura que tú estás mejor a como tú estabas antes. Entonces, si el Señor te trajo hasta aquí, a pesar de aquel pasado, imagínate el futuro que te espera teniendo a un Dios vivo, esforzándote como te esfuerzas ahora, que antes no lo hacías. Imagínate lo que te espera. Te esperan cosas hermosas. Y aunque estés en un propósito, en un proceso, estás en un proceso con propósito. Yo te lo digo porque esto me lo dio el Señor. Si me dijo, Suani, si a pesar de todos aquellos errores que tú cometiste, si a pesar que te olvidaste de mí, a pesar que te metiste en el alcohol, a punto de meterme en la marihuana, qué vergüenza, pero es la verdad, porque me lo ofrecieron, pero dije no. A punto de meterme con un pasado así, tengo un presente como este. Imagínate tener un presente como este. Tengo un presente donde tengo persecución, burlas, donde tengo gente que a diario me maltrata emocionalmente, lo digo, donde tengo a diario persecución terrible, gente levantando falsos testimonios y me duele, me taladra. Pero me fortalece tanto el Señor cuando habla conmigo y me dice, pero mujer, si con aquel pasado donde no te acordabas de mí, tenías gente que te maltrataba igual hasta físicamente. Oiga bien, hasta era físicamente. Aún así Dios hizo este presente. Imagínate este presente, que tengo mis procesos, hablo de mí. Que me acuerdo del Padre, que oro, que te doy la palabra, que trabajo para Él y lo hago con amor. Imagínate el futuro que nos espera. Imagínate tú que te estás esforzando hoy más que nunca como nunca lo habías hecho. A pesar que tienes lágrimas, a pesar que tu corazón está corrugadito, chiquito, pero estás confiando en Dios. Estás orando, metiéndote en los ayunos, metiéndote en las vigilias, pero estás haciendo algo. Imagínate, a pesar del proceso, ¿tú crees que Dios no lo va a transformar
un propósito para bien. Claro que lo va a hacer. Sí lo hizo con esta mujer. Y yo te cuento mis testimonios, no para romantizar lo que hice, ni para decirle a los jóvenes, vaya y haga lo mismo que yo. Que nunca haga eso, para creer de que no caiga en eso. Dios en su misericordia, mis hermanos. Pero si Dios hizo esto con esta mujer, hermano, yo soy una mujer como usted. Soy una mujer como usted, que se esté esforzando como usted, que se cansa como usted, que tiene momentos, que tiene bajones, que tiene esos momentos tristes, que tiene esos momentos, esos procesos. Pero yo sé que mi Redentor vive y me va a dar la victoria. Es más, ya celebro la victoria. Hoy yo entré a ese cuarto mío, entré danzando. Y por esa danza que di, ando un dolor en el tobillo. Pero ¿sabes por qué? Porque tengo 3 días donde Dios me ha estado dando palabra y me ha dicho, yo te voy a dar la victoria, hija. No estás sola, hija. Yo te defiendo, hija. Imagínate lo que te dice a ti. Ese es el Dios que adoramos. Así que alístate que tienes tienes un propósito de parte de Dios. No te sientas mal y decir, ay, es que me equivoqué, ya Dios me desechó. Dios no te ha desechado. Él te ama. Abraza su amor. Él te ama. Él te ama. Y desde el momento, vuelvo a repetirlo, que tú sepas que Él te ama y que abrazas ese amor, es el momento entonces donde Él comienza a mover las cosas a tu favor. Mis amados, este mensaje estuvo fundamentado en Mateo capítulo 10, versículo 29 hasta el 30, creo. Léalo y vuelva a ver este video. Vaya, compártalo con alguien, amados hermanos, y hay alguien que lo ama y que lo malo que está viviendo ahorita va a orar para bien. Si te estás a punto de divorciar, no te preocupes. Ya no pelees a tu fuerza, ya no pelees como tú crees pelear. Deja que Dios pelee por ti, porque aún eso Dios lo puede transformar para bien. Amén. Que Dios les bendiga. Les ama su hermana Suani Sotomayor. Recuerden que estaremos aquí, hermanos, dándoles palabra. Al ratito, si Dios me lo permite, me conecto a adorar. Si no, pues nos veremos mañana en nuestro devocional. Vaya a ver el devocional con el pastor. Mañana estaremos otra vez juntos. Vamos a estar trabajando de esa manera. Y pues estoy muy alegre por todo lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Cuídense mucho y reflexionen en esta palabra de amor que el Señor les envía. Dios les bendiga a todos, amados.